En el libro de Ezequiel, capítulo 24, la parábola de la olla hirviente. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos, a las visitas, a los niños, los adolescentes, todos a este lugar. Son muy bienvenidos y hemos venido a escoger la mejor parte, a estar en la presencia de nuestro Señor. El Señor todos los días nos habla. Hoy tiene una palabra nueva para cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor ya me habló. El Señor ya me habló a mí primeramente y este mensaje va a ser transmitido para cada uno de ustedes. Ya tenemos allí la palabra del Señor. Entonces, hermanos, antes de leer vamos a orar. Vamos a orarle al Señor. Yo les pido por favor que oren a mi favor. No es fácil, pero Dios respalda su palabra. Él es bueno. Oren por mí, que yo voy a orar por ustedes, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, aquí estoy, mi Señor Jesús, y me presento delante de tu presencia en esta noche para predicar de tu palabra, para que el mensaje que tú tienes al pueblo, Señor, ayúdame, Padre, porque no es fácil, Señor Jesús de Nazaret, pero tú, amado Dios, respalda a tu siervo. Mira, Señor, el pueblo necesitado ha venido con hambre, con sed de escuchar la palabra del Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que edifique, la que reargulle, la que santifique en esta noche, mi Señor. Oh Padre de los cielos, que tu Espíritu Santo se derrame sobre este lugar, Señor, y que seas tú respaldando la palabra de la sierva. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer desde el capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 12, como siempre lo hemos leído. Inicio yo y después la iglesia. Habló por palabra a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla y ponla y échale también en ella agua. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, sueque también sus huesos dentro de ella. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada. La ha derramado, no ha derramado sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de las ciudades sangres, pues también haré yo gran hoguera. Asentados, todos hermanos, asentados pues en la olla vacía, sobre sus brasas, para que se calde y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano, el último, hermanos, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo fue fuego y será su herrumbre consumida. Gloria al Señor. Vamos a hablar esta noche un poco de la parábola, bien pueden siéntense, hermanos, la parábola de la olla hirviente. Es como el pecado es en una olla hirviente en nuestras vidas. Es la comprensión de cómo el pecado, mis queridos hermanos, daña la intimidad con Dios y daña la vida espiritual de todo creyente. Usando la metáfora de esta olla hirviente para ilustrar cómo el pecado puede crecer y nos contamina nuestras vidas, hermanos, si no es por el fuego purificador de Cristo, por ese fuego de mi Cristo, es que somos nosotros purificados. Y necesitamos ese fuego que nos purifique de la contaminación, ¿cierto? Muchas veces se nos vienen muchas contaminaciones a nuestra vida. Sabemos que el mundo afuera está lleno de mucha contaminación y nosotros andamos en medio de un pueblo, pero nosotros somos escogidos, nosotros somos elegidos y fuimos santificados, mis amados hermanos.
Aquí muestra cómo el pecado contamina. Y hay veces no nos damos nosotros ni siquiera cuenta que nos estamos contaminando. Pero el Señor hace una metáfora en la palabra y nos cuenta la palabra cómo la impureza, la escoria, el pecado puede llegar. Puede llegar fácilmente, hermanos, a nuestras vidas. Y muchas veces no nos damos ni de cuenta. En la olla la carne es cocida hasta que hierva totalmente y quedar consumida. Aquí es la representación de un pueblo de Jerusalén en la olla llena de impurezas, el pecado y la escoria, porque el pecado se había vuelto cada día más, crecía ese pecado en aquel pueblo. A lo largo del tiempo, mis queridos hermanos, este pueblo se llenaba de corrupción. Sabemos cómo era ese pueblo, lleno de idolatría, de tanto pecado. Se deleitaban en sus pecados, en sus placeres, le daban rienda suelta a la carne. Se habían olvidado de que había un Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Pero Dios tan bueno que mandó al profeta Ezequiel para que advirtiera al pueblo una vez más del pecado. Porque Dios quería a ese pueblo purificarlo, santificarlo nuevamente para Él. El pueblo se había vuelto corrupto, como lo decía ahora. Dios compara esta corrupción con la olla del caldero. Algo que me llamaba la atención de cómo la olla tenía que ser tan consumida por el fuego para que no quedara absolutamente nada del pecado. Para poder ser limpiado y purificado ese pueblo nuevamente, mis queridos hermanos. Cuando yo estaba estudiando esta parábola, el Señor me inquietó mucho, demasiado, porque muchas veces, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros también ser purificados, porque hay veces no nos damos de cuenta cómo estamos delante de nuestro Señor Jesucristo, cómo vamos delante de Él. Esto simboliza una purificación. Aquí cuando Dios le estaba hablando al profeta Ezequiel, que le advirtiera a su pueblo para que ese fuego consumiera toda impureza que tenía el pueblo. ¿Hasta dónde había llegado aquel pueblo? Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso, porque Dios a nosotros, hermanos, nos trajo de allá. Dios nos rescató de ese mundo donde la escoria, el pecado abunda, pero te trajo aquí, te limpió, te restauró, te purificó, te santificó, hermanos. Pero para que usted le sirva a Él, para que usted le sea fiel en todos sus caminos, para que usted ande en la santidad, porque a eso nos llamó el Señor, hermanos, a vivir en la santidad divina, andar verdaderamente bajo la voluntad de nuestro Dios, no cometiendo pecados, no andando como la corrupción del mundo, sino un pueblo que le agrada al Señor. Ese pueblo santo, Dios se glorifica, Dios se siente feliz al ver un pueblo que viene por sus puertas y lo alaba y lo glorifica y lo exalta. Aquel que se ha santificado, que se ha purificado, porque Dios nos separó de ese pecado. Dios nos separó a nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Somos los elegidos del Señor. A muchos se nos olvida, hermanos, muchas veces que Dios nos separó completamente del pecado. Pero hay veces que llega el pecado. Hay veces que llegan pequeñas cosas en nuestra vida y a nuestra vida espiritual. Y eso va haciendo un daño, una separación. ¿Qué pasó con el pueblo? Con este pueblo, con tanta corrupción de pecado, hubo una separación del Señor. Y el Señor no quiere que haya una separación entre nosotros y el Señor. El Señor quiere es que cada día nosotros, hermanos, nos santifiquemos por Él.
El Señor quiere que nosotros debemos completamente ser separados de ese pecado y que entendamos que somos su especial tesoro. Gloria al Señor Jesús. Somos ese especial tesoro. Es algo maravilloso saber que Dios nos miró a nosotros, hermanos, y como el Señor a nosotros, cuando nos estaba mirando, el Señor diría: es que me vas a servir, me vas a amar, me vas a adorar, me vas a glorificar. Y en la condición del pecado en que estábamos, pero Dios estaba mirando era nuestro corazón. Allí el Señor estaba mirando ese corazón y cómo el Señor iba puliendo poco a poco el corazón y sacando esa impureza, sacando ese pecado. La parábola aquí en el libro de Ezequiel, en esta olla hirviente, nos muestra el dolor y las heridas. A Dios le duele el pecado, hermanos. A Dios le duele el pecado. A Dios le duele como ver el mundo se revuelca en su pecado y cada día quieren más pecado, deleitarse en el pecado. Pero Dios es tan bello, tan hermoso, tan misericordioso, que tiene tanta misericordia, tanto amor por el pecador, que de allá lo trae y lo pone acá a servir. Lo pone acá a sentir su presencia. Como el Señor cambia y transforma al ser humano. Como el Señor nos ha cambiado a cada una de nosotras. Como el Señor ha cambiado a cada uno de ustedes y está tratando con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Porque Dios a cada uno nos trata diferente. Dios con cada uno es diferente y es especial con cada uno. Hermanos, el pueblo, en esta historia vemos que era un pueblo que era santo, que le adoraba a Dios, pero por un momento se olvidó de la santidad del Señor. Se había olvidado de aquella santidad porque se había vuelto frío, cruel, malvado y perverso este pueblo. Pero Dios una vez más le dice al profeta Ezequiel, le advierte al pueblo que vuelva nuevamente a sus caminos, que vuelva nuevamente a la adoración, a la exaltación y a vivir una vida agradable y perfecta para el Señor. Hoy vemos como el pecado, hermanos, y perdone por lo que les voy a decir, pero es que la palabra es la palabra del Señor, y la palabra es corregida, y la palabra santifica, y la palabra reargulle. Y muchas veces ha llegado mucho pecado a la iglesia. Hay muchas veces, hay muchos en pecado, hermanos, y tenemos que dar ese buen testimonio. Recuerda que somos servidores del Señor, no tanto servidores aquí, sino afuera, dando el testimonio de cómo usted está sirviendo afuera, hermanos. Cómo está llevando usted el evangelio en su casa, en su familia y en su cuadra, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? Hermanos, hay un pecado que está separando la comunión de Dios. Y cuando hay un pecado, no hay oración que sube al cielo, porque esa oración es interrumpida por ese pecado, por esa idolatría, por ese enfriamiento espiritual, hermanos. Y ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de concientizarnos, examinarnos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo delante de mi Padre? ¿Cómo le estoy sirviendo yo a mi Señor Jesús? El Señor nos invita, hermanos, que reflexionemos, que miremos cómo vamos nosotros caminando con el Señor. ¿Qué pecado nos está separando de la comunión íntima con el Señor? ¿Qué es ese pecado? Que ya no siento a Cristo en mi corazón, que cuando vengo ya no lo adoro como antes, que ya no lo estoy exaltando como antes, que ya las oraciones son como frías, hermanos. Tenemos muchas veces que decirle al Señor: muéstranos, Señor, muéstrame, Señor, qué hay en mí, Señor, qué es lo que está separando mi comunión íntima contigo.
¿Qué es lo que está separando esa división, Señor? Que quizás cuando vengo a los cultos ya no siento ese mismo calor, ese fuego espiritual, Señor. Y muchas veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Muchas veces no sentimos al Señor porque hay algo, mis queridos hermanos, que está separando esa comunión íntima. Ya aman más al mundo que mis palabras, dice el Señor. Se deleitan en otras cosas que en mis alabanzas. Mis hermanos, Dios es santo y Dios en su santidad no puede ignorar la corrupción de ese pecado. Y el pecado trae sus consecuencias. Ese pecado, hermanos, trae una consecuencia, hermanos, y eso es una gran división que estamos haciendo. Hermanos, el Señor hoy nos está invitando a un arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Dios utiliza la parábola para demostrar cómo aún Él, Dios siendo un Dios de misericordia, un Dios santo, no puede Él ignorar tu desobediencia. Porque hay veces somos desobedientes delante de la presencia del Señor. Hay veces hacemos actitudes que a Dios no le gusta. Hay actitudes que al Señor cuando nos mira nos dice: no me gusta tu forma de ser, no me gusta tu forma como estás entrando en mis atrios, no me gustas en la actitud en cómo estás andando. Porque Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Solamente Dios sabe. Y usted cómo está caminando delante de Dios. Él lo conoce todo, mis amados hermanos. Él todo lo conoce. Él sabe qué hay en nuestras vidas. Él sí conoce qué hay en nosotros. Aquel que lleva su vida de pecado, siendo un elegido del Señor, sabe que trae sus consecuencias. Aquí Dios nos recuerda la importancia de examinar nuestras propias vidas todos los días de nuestra vida. Recordemos, hermanos, que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del amor, en el tiempo del perdón, de la purificación en nuestras vidas. El Señor nos ayuda a que cada día nosotros seamos mejores cuando nosotros verdaderamente buscamos de Dios con un corazón, hermanos, arrepentidos. Porque el Señor quiere que usted camine conforme a su voluntad. Que usted se sujete a la voluntad de mi Cristo, no caminando como usted le parece. Aquí se camina es con la voluntad del Señor, porque somos su mayor tesoro. El Señor a nosotros nos ha limpiado de tantas impurezas, de tanto pecado, mis amados hermanos. Y es en los tiempos ahora, hermanos, que más debemos de vivir en santidad, en reverencia, honrándolo con nuestra forma de ser, de pensar, de vestir y de actuar, mis amados hermanos. Cada día se está acercando la venida de nuestro Dios. El Señor está llamando a un arrepentimiento. Que sea usted allí donde usted está sentado y analice un momento. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué hay en usted que está haciendo una división entre usted y el Señor? En Isaías 59:2 nos dice el Señor: en esta noche, cuando el pecado ha llegado a contaminar toda mi vida, el Señor nos quiere purificar. Y el Señor nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados se han hecho oculto de vosotros sus rostros para no oír. Es fuerte la palabra, hermanos. Es fuerte la palabra. El Señor no va a permitir que entre nosotros haya un pecado. Él nos quiere limpiar en esta noche. Él nos quiere purificar, Señor. El Señor quiere que usted hoy tenga un arrepentimiento del corazón.
Nosotros debemos de ser honestos con nuestro Dios. Que cuando nosotros nos acerquemos a Él en nuestra oración, reconozcamos que hay un pecado, que hay una iniquidad, como lo dice ahí. Hermanos, derribemos esa iniquidad que hay ahí, para tener esa comunión con nuestro Dios. Y nos sigue diciendo el Señor en el mismo capítulo 59:12, y nos dice el Señor en esta noche, nos dice el Señor en Isaías 59:12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han testiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestra iniquidad y conoce nuestros pecados. ¿Será que hay algo oculto para nuestro Dios? ¿Será que le podemos ocultar al Señor tantas cosas? No, hermanos. El Señor tiene los ojos puestos sobre todos nosotros. 7 ojos recorre la tierra. Ay, el Señor te está mirando lo que estás haciendo. El Señor está mirando nuestros actos, nuestras actitudes, verdaderamente nosotros cómo estamos nosotros afuera, porque aquí es muy fácil ser cristiano. Aquí es muy fácil, pero afuera, hermanos, donde está toda la corrupción, es allí donde verdaderamente se forma el soldado de Cristo. En la intimidad también es donde se forma el verdadero cristiano, porque en la intimidad nadie lo ve sino el Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos dice que nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, ahí es donde yo dentro a examinar quizás qué actitudes tengo yo, qué cosas me están alejando de la santidad del Señor. Estoy dispuesta a permitir que Dios ponga lo que está oculto en mí. Que cuando yo le ore al Señor, Señor, muéstreme qué estoy haciendo yo mal, Señor, para corregirlo. Y el Señor, hermanos, nos muestra. En la oración el Señor lo muestra todo. En la oración el Señor muestra: no me gusta tu arrogancia, tu altivez, tu enojo. Seas humilde, seas más amorosa con tus hermanos. Allí en la intimidad es donde el Señor nos revela tantas cosas, hermanas, que quizás muchas veces nosotros ni sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero el Señor allí donde tú estás, allí de rodillas, clamándole al Señor, Dios te va lavando, te va purificando y te va santificando para Él. Tan lindo que es nuestro Dios, porque el Señor quiere que su pueblo permanezca limpio, que su pueblo verdaderamente brille, pero en la santidad. Que verdaderamente cuando el mundo nos vea, nos diga: este sí es un verdadero hijo de Dios, este verdaderamente brilla, porque nosotros somos la luz en medio de todas estas tinieblas, mis queridas hermanas. En 2 Corintios 7:1 nos dice el Señor, 2 Corintios 7:1 nos dice: así, amados, puesto que tenemos tales promesas, mira lo que dice el Señor: limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad y en el temor del Señor Jesucristo. Quizás hay cosas pequeñas que están contaminando mi vida y mi vida espiritual. Son cosas tan pequeñitas que muchas veces ni nos damos de cuenta. Pero muchas veces esa cosa pequeña, hermano, puede llegar a perder un gran viñal. Nos podemos perder por un odio, por un rencor, por un resentimiento, por una rencilla con algún hermano, hermanos, con alguna discusión con nuestros esposos, con nuestra familia. Algo tan pequeño, pero nos puede hacer perder. Hermanos, hay que tener tanto cuidado. Andar en los caminos de Dios es algo muy delicado, delicadísimo. Nosotros debemos de perfeccionarnos, hermanos, cada día
en la santidad y en el temor de nuestro Dios. Caminar con reverencia, con respeto y a honrar a nuestro Dios. Hay gente que quiere caminar con Dios y recibir las promesas, pero no se quiere limpiar de la contaminación de ese pecado de carne. Así es, hermanos, así es. Hay gente que quiere, hay gente que quiere que Dios los bendiga de muchas maneras, que llegue esa bendición, pero no ha llegado. ¿Por qué, hermanos? ¿Usted se ha llegado en algún momento a pensar por qué será que no llega esa bendición que hace tantos años estoy pidiendo y le estoy clamando a Dios? ¿Qué será lo que hay ahí que yo primero me debo de examinar muy fondo dentro de mí y quitar eso para poder recibir la bendición de nuestro Dios? Recordemos, hermanos, que somos el pueblo del Señor, el pueblo santo, el pueblo que Él compró a precio de sangre, mis amados hermanos. Ese pueblo que el Señor compró a precio de sangre. Porque nuestro Dios, hermanos, es fuego purificador, como lo dice en Hebreos 12:29. Él es fuego purificador. Hermanos, hay veces que en nuestras vidas llegan hasta personas que contaminan nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nosotros muchas veces no podemos estar escuchando tanta cosita que llegan, porque van dañando nuestro interior y nuestra vida espiritual, y eso hay que entregárselo al Señor. Un día una hermana se me acercó y me dijo y me decía: hermana, yo me siento mal porque esa hermana cometió esto, hizo esto, y como que está allá en el púlpito direccionando un culto, pero el mismo Espíritu ahí mismo me habló y me dijo: es que ella ya pidió perdón. Ella ya le pidió perdón a Dios porque hubo un arrepentimiento de su corazón, hermanos. Muchas veces nosotros fijamos por el ojo, pero no sabemos en la intimidad de esa hermana, ese hermano, cuántas lágrimas ha llorado delante de la presencia de Dios por ese pecado, por aquello que estaba separando, y el Señor lo perdonó allí en aquella intimidad. El Señor lo lavó, lo santificó, lo purificó, y por eso Él puede servir tranquilamente, hermanos. Y muchas veces entramos a juzgar, hermanos. Juzgamos sin saber cómo es la vida íntima de mi hermana, de mi hermano. Dios es bueno, hermanos, porque Dios lo que quiere es un corazón que siempre se arrepienta. No permitamos que ese pecado vaya a crecer, hermanos, porque cuando un pecado crece, eso te va a afectar tu vida espiritual, va a afectar el entorno en que tú estás. Pero cuando hay un arrepentimiento, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? Todos. En algún momento hemos pecado, porque todos pecamos, hermanos, porque somos de carne y somos polvo y somos vulnerables. Pero qué bueno allí en la intimidad, cuando nadie me ve, pero allí es donde yo me entrego al Señor y le pido perdón, donde yo derramo mis lágrimas y llega el Señor con su fuego purificador y me limpia de ese pecado y me va santificando y me va levantando y me va renovando en el Espíritu. Ahí es donde el Señor Jesucristo nos perdona de todo pecado, de toda contaminación, porque Él quiere que nosotros, hermanos, nos metamos más en oración, que haya más tiempo, más intimidad con el Señor. Porque en la intimidad es donde yo aprendo a conocer más a mi Cristo. En la intimidad me enamoro, me apasiono por Él y vivo para Él, hermanos. Andemos en la santidad de Cristo, permanezcámosle firme, fiel, porque Dios es muy bueno. Dios es maravilloso. Dios es realmente hermoso, hermanos. En primera de Juan 1:9, y ya para terminar, dice la palabra de Dios en esta noche: hermanos,
dice el Señor en esta noche. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así, hermanos, que limpiémonos de todo pecado, de toda suciedad. Tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que es bueno con nosotros, que es maravilloso. Así como el pueblo fue purificado, hoy la iglesia también es purificada por el fuego de mi Cristo. Yo invito a todos mis hermanos que se coloquen en pie, porque el Señor hoy nos ha llamado a un arrepentimiento. Yo no sé cómo está usted delante de Dios. Yo no conozco su vida espiritual. Yo no lo conozco por qué problema está pasando usted. Yo no sé por qué dificultad, de qué le ha fallado al Señor. Pero hoy el Señor está aquí como ese fuego purificador, como ese fuego que santifica para perdonar nuestras iniquidades y nuestro pecado. Porque Dios es realmente maravilloso. Así, hermanos, que en esta noche pidámosle perdón a nuestro Dios para comenzar un año bendecidos, fortalecidos y caminando y honrando su presencia. Porque para Sai Karamayasita Rararabarayay, o hermanos, purifiquémonos para Dios. Vivamos solo para Él. Entrégaselo todo a Dios. Glorifica su santo nombre en esta noche. Es el momento de tener una reconciliación con nuestro Dios. Que tu vida íntima se acerque más a la presencia del Señor. Aleluya. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tu palabra fue predicada, Rey de los cielos, amado Dios. Purifícanos, Señor, en esta noche. Derrama tu Espíritu Santo, mi Señor Jesús. Mira a tu pueblo en esta noche, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias.